les bendiga a todos. Damos la gloria al Señor porque una vez más nos podemos reunir para acercarnos a Dios. Cada día disponemos de este momento para buscar las misericordias del Señor. Como veíamos ayer que el rey Josías, aunque era un niño de 8 años, pero él comenzó a buscar al Señor. Y eso es bueno, que nuestro corazón siente esa necesidad del Señor, de nuestro Dios. Pues recordemos que en momentos de angustia y dificultad como la que hoy estamos viviendo en todo el mundo, mucha gente acude a las cosas de Dios porque hay un temor. Pero qué gran diferencia es tener necesidad de que Dios nos salve, a sentir en nuestro corazón que necesitamos de Dios. Y eso es lo que usted tiene: sed de Dios, hambre de Dios. Por eso dijo el Señor: bienaventurados los sedientos y los hambrientos, porque serán saciados. Al estar nosotros delante del Señor, nosotros nos acercamos a Él porque le necesitamos. O sea, más que una necesidad, más que la solución a un problema, amamos al Señor, queremos más de Él. Y la palabra dice que un corazón constricto y humillado, el Señor no lo va a rechazar. Así de que, mis hermanos, esta tarde quiero compartir con ustedes unos versículos de la Biblia y que veamos algo bien precioso. ¿Cómo Dios ve nuestra fe? ¿Ya se ha preguntado usted alguna vez cómo verá Dios mi fe? Pues a veces sabemos de que por fe nos acercamos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios tiene que tener fe. Pero sabe de que la fe es algo que Dios, mis hermanos, para Dios es algo muy especial. Y eso quiero que vea usted en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3. La palabra del Señor dice así. El apóstol Pedro escribe esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire qué precioso. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual, según su grande misericordia, nos hizo renacer, nos dio una nueva vida, porque ciertamente teníamos vida, vivíamos, pero a Dios le plació darnos más que esa vida natural, más que esa vida que de lo terrenal. Él nos ha dado vida eterna y dice de que nos ha dado vida, una nueva, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Recordemos de que la palabra nos enseña que cuando el hombre está apartado de Dios, está sin Dios y sin esperanza. Pues ¿qué esperanza puede tener alguien que no tenga a Dios o que no esté en Dios, que no esté en Jesús? Ninguna esperanza. La esperanza del hombre es llegar a tener riqueza para poder vivir bien en esta tierra. La esperanza del hombre es conquistar muchas cosas en esta vida para poder dejarle a sus hijos una herencia. La esperanza de ellos es tener buena salud. La esperanza de ellos es llegar a viejitos y poder ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero ellos saben que al morir se acabó todo para ellos. Se acabó. Mas sin embargo, nosotros que hemos nacido de Dios, tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos en Él. Si pasamos tribulaciones,
esperamos en Él. Si morimos, para el Señor morimos. No hay ninguna pérdida. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que si en esta vida, si solamente para esta vida fuera la esperanza en el Señor, fuéramos los seres más dignos de tenerle lástima. Pero no es así. La esperanza que nosotros tenemos va más allá de la muerte. Porque el salmista decía, aún más allá de la muerte me pastorearás. Esto quiere decir, mi hermano, que la muerte para nosotros no es un impedimento. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que hemos pasado de muerte a vida. Y también dice, mis hermanos, de que la muerte no se enseñoreará más de nosotros. O sea, pasamos a vida eterna. Tenemos una esperanza viva. Y esta esperanza viva, mis hermanos, dice el versículo 3, que se nos fue dada por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces el camino de la fe no serviría de nada. Pero Cristo resucitó para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no vaya a condenación. Luego dice el versículo 4 que nos ha dado, mis hermanos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, qué precioso, porque mientras el hombre que no tiene esperanza, el hombre sabe que va a morir y se acabó todo para él. Mas sin embargo, en la esperanza que Dios nos ha dado, una esperanza viva, en esa esperanza sabemos que, mis hermanos, cuando le veremos, mis hermanos, vamos a recibir herencia de Él. Porque el Señor dice, aquí vengo y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos, el día en que nos encontremos con el Señor va a ser para recibir herencia. Va a ser, mis hermanos, para recibir galardón. Mire qué duro es, mis hermanos, porque el mundo sabe que un día se va a encontrar con Dios. ¿Y cuál es el temor del mundo? El mundo tiene temor a ese día, porque ellos dicen, solo Dios sabe qué va a pasar ese día. Hay inseguridad, no hay en ellos esa garantía que ellos vayan a ir a un buen lugar. Ellos saben que no va a ser así. Mas sin embargo, la esperanza viva que Dios nos ha dado es que un día le veremos tal y como es Él. Un día conoceremos al que con nuestros ojos, mis hermanos, veremos su rostro. Hoy vemos su poder, hoy vemos su gloria, hoy recibimos de su misericordia, pero en la esperanza gloriosa que nos ha dado es que un día le vamos a conocer y Él enjuagará las lágrimas de nuestros ojos, mis hermanos, y nos consolará eternamente y para siempre. La muerte ya no existirá más, el dolor no existirá más, las cosas primeras habrán pasado, las de esta vida, y ya no habrá más memoria de ello. No habrá dolor, no habrá sufrimiento. Entonces dice la palabra, esa herencia está reservada en los cielos. Porque de los cielos esperamos aquel que va a venir a galardonar a cada uno según sea su obra. Dice el versículo 5 así, que Dios os ha guardado, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, Él trae galardón, Él va a dar recompensa, Él va a dar una heredad a los santos, porque esa es la promesa, que Dios habitará con el pueblo. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios y Él caminará en medio del pueblo. Pero mis hermanos, dice aquí de que mediante la fe es que el Hijo de Dios es guardado. Mire qué importante es la fe. Porque Dios, mis hermanos, le ha dado fe a su pueblo. No hay ningún hijo de Dios que no tenga fe.
Y la fe es un don de Dios, porque Él nos dio fe para creer en Él y de esa manera ser salvos. Él nos dio fe, mis hermanos, para creer en Él y de esa manera nuestros pecados fueron perdonados. Él nos dio fe y nos ha dado fe para que permanezcamos en Él, porque dice, mis hermanos, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para que, mi hermano, dice aquí, para que alcancemos la salvación en el día postrero. Esa salvación está preparada. Eso no es algo que de repente el Señor, mis hermanos, va a recurrir a salvar a su pueblo. Hebreos 9:28 dice de que Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Vendrá a salvar a los que en Él esperen. Y esa es nuestra esperanza, que el Señor vendrá a levantar a su pueblo. Entonces dice la palabra del Señor de que al final esta salvación será manifiesta. La veremos. Sea que vivamos, mis hermanos, sea que muramos, la veremos. Porque dice el apóstol Pablo allá en 2 Tesalonicenses de que nosotros, los que vivimos, no adelantaremos a los que murieron. Porque al venir al Señor, mis hermanos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que serán levantados. Y luego los que vivimos, seremos levantados juntamente con ellos. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad y recibiremos al Señor en los aires. Mis hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo algo. Para eso le ha dado fe. El fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Por la fe, usted puede obtener tantos beneficios de la gracia de Dios, desde el perdón de sus pecados hasta todo aquello, mi hermano, que usted pida con fe. Si es la voluntad de Dios, Él se lo dará. Pero además de eso, no se le debe de olvidar, mis hermanos, que la fe es para la salvación del alma. Porque hasta el final, mis hermanos, cuando Él venga a recoger ese pueblo, si usted está vivo y yo estoy vivo, esa fe nos va a servir para llegar hasta el final. Muchas veces uno siente que desmaya en la fe, a los problemas uno siente que va a menguar en el caminar en el Señor, pero como Él ha dado esa fe, y esa fe, mis hermanos, es para que usted llegue hasta el final. Así que, mis hermanos, dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Yo creo, hermanos, que usted se goza al oír de la esperanza viva que tenemos reservada en los cielos. Yo sé que usted se goza al saber que Él nos ha dado vida eterna y que Él vendrá, mis hermanos, a salvarnos. Se goza, pero dice la palabra, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, oiga, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que tenemos esperanza gloriosa. Tenemos una fe preciosa que Dios nos ha dado. Pero si es necesario, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y oiga, mis hermanos, ¿qué es eso? En medio de nuestra alegría, aunque ahora seamos afligidos, debemos de saber esto, que es la fe lo que se pone a prueba de parte de Dios. ¿Por qué? Muchas veces la persona piensa y dice, Dios me está probando. Y piensan de que Dios les pone una carga, una prueba, una enfermedad, una dificultad, una necesidad material, una aflicción, cualquier cosa. Y muchos creyentes dicen, Dios me está probando, pero a saber si voy a aguantar con esto. Piensan de que Dios les pone algo aquí para ver cuánto aguantan. No, hermanos, la Biblia dice que Él sabe que somos polvo. O sea, Dios sabe nuestra condición. Allá en el libro de Génesis dice que el Señor con tu espíritu no contenderá con el hombre, porque ciertamente el hombre carne es. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? De que Dios Él está consciente. ¿Qué es usted?
¿De qué está hecho usted? Del polvo, de algo tan frágil, mis hermanos. Y la intención de Dios con una prueba no es para ver cuánto usted aguanta, porque Dios sabe cuánto usted aguanta. Por eso dice la palabra que Él no pondrá prueba que no podamos sobrellevar. Entonces, la prueba que yo llevo, la prueba que usted lleva, a usted le parece muy grande. De igual para mí, la prueba que yo tengo es muy grande. Y pienso que no voy a soportar. Pero si Dios ha permitido esta prueba, es porque Él sabe que yo puedo soportar con eso. Porque eso, mis hermanos, no me apartará del camino del Señor, ni me moverá de mi fe, porque la intención de la prueba no es apartarte del camino del Señor, porque Dios no pone prueba que no puedas llevar. Si algo llevas en tu vida, es que Dios ha visto que tú eres capaz de caminar con todo y eso, llorando quizás, afligido quizás, pero que tu caminar en el Señor será constante y firme, porque esperamos ver al Señor en gloria. Por eso dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Oiga, ¿qué es sometida a prueba? La fe. Bueno, entonces Dios no ve cuánto aguanto, sino cuán grande es mi fe. No. Dios sabe de qué tamaño es su fe. Además, el Señor le dijo a sus discípulos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y pásate al mar. Y todo lo que pidáis será hecho. Entonces, mis hermanos, no es la prueba de la fe, no es a ver cuánto usted aguanta en la fe. Cuando habla de probar la fe, lo compara el versículo 7, que la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro es oro, pero es pasado, mis hermanos, por el fuego para, mis hermanos, para ver la calidad de aquel oro. Porque al pasar por el fuego se prueba. No cuánto aguanta, porque el oro lo ponen al fuego y se puede hacer por agua. Pero luego aquello, mi hermano, aquel material precioso nuevamente vuelve a endurecerse y no perdió nada, sino que solo escorias. Y ahora que pasó por el fuego, ahora vale más. Su precio es más grande, su precio es más alto, la calidad es más alta. De igual manera es la fe. Antes de que comenzara esa prueba que usted tiene, su fe, mis hermanos, era preciosa. Pero al terminar esa prueba, mis hermanos, su fe que está siendo pasada por el fuego, solo se le están sacando escorias, a fin que su fe sea de un peso mayor. ¿Por qué? Porque antes de la prueba usted decía, ¿cómo voy a hacer? Al final de la prueba usted ha pasado un proceso largo en el cual usted puede decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Y usted puede decir a otro que está pasando semejantes pruebas, puede decir, tenga confianza, el Señor le va a dar victoria, no tema, no desmaye, ánimo, siga adelante, esfuércese porque Dios no lo desamparará. ¿Por qué va a hablar así? Porque su fe fue pasada por el fuego. Su fe fue probada, y lo único que hizo Dios a través de la prueba es que su fe fuera más genuina, más pura, que fuera su precio más alto. Así que, mis hermanos, a Dios sea la gloria por las pruebas, por las aflicciones, por las necesidades, por las tribulaciones, por las desesperaciones, por los momentos incómodos que pasamos en esta vida. A nuestro Dios sea la gloria, por lo que lo único que está haciendo Él es refinando nuestra fe. Y después de una prueba, mis hermanos, usted queda más lleno de confianza y usted puede decir, he visto la mano de Dios. He visto el poder de Dios. Su fe ya no vuelve a ser igual a lo que era antes de tener esa prueba. Por eso dice aquí la palabra del Señor, la cual dice, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe algo tan precioso?
que cuando Jesús venga, Él dijo allá a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro que va a haber fe, porque va a hallar a un pueblo que ha pasado por el fuego y no se quemó, ha pasado por las aguas y las aguas no lo ahogaron. Va a hallar a un pueblo, mis hermanos, que fue tirado a pozos de leones y pudieron sobrevivir y los leones cerraron la boca. Va a hallar a un pueblo que fue tirado al horno de fuego y no se quemaron. Va a hallar a un pueblo que vieron a sus muertos resucitados y a los enfermos ser sanos. Va a hallar a un pueblo que va a tener una fe tan preciosa, más preciosa que el oro, que va a ser digna, que Dios, mis hermanos, dé alabanza. Oiga bien, por eso dice aquí, dice, para que cuando Cristo venga sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que en aquel día cuando Él venga, Él va a decir: entrad benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y ellos preguntarán: ¿y cuándo te vimos así? Y Él responderá: cuando vistes a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Sabe qué está diciendo allí? Yo he visto tus obras de fe. Yo he visto que por la fe que tienes en mí has hecho tantas cosas. Yo he visto que por tu confianza en mí te derramaste delante de mis manos y confiaste en que yo podía hacer algo en tu vida. Entonces viene el día en que Él, mis hermanos, recompensará esa fe. La va a recompensar. Hoy lloramos, afligidos, que cómo podrá ser el cambio de las cosas. Pero viene el que viene a dar recompensa. Y la recompensa que dará es porque su fe ha alcanzado un crecimiento, una madurez espiritual. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando sea manifestado Jesucristo, esa fe será más preciosa que el oro. Mis hermanos, si la verdad que cada día las pruebas son más difíciles y recibimos un reto mayor, pero nuestra fe va a ser más grande y vamos a poder dar consolación a aquellos que pasen cosas semejantes a las que ahora nosotros pasamos. En el Señor no hay pérdida. No se entristezca, no tema, no desmaye, que su corazón, mis hermanos, no se quebrante en angustia, en decir: ¿cómo voy a salir de esto? Confiese con sus labios que Jesús es el Señor, que Él es el creador de los cielos y la tierra, y Él tiene el poder sobre todas las cosas. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó y le respondió su oración. Mis hermanos, yo creo en el Señor por la palabra, por lo que conocemos de la palabra, que Dios traerá respuesta a su pueblo. Cosas que no esperamos ni las comprendemos cómo van a ser, pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios precioso. Hermanos, adelante, confíen en el Señor, no teman. El Señor dijo: no temas ni desmayes. El Señor, así como estuvo con Moisés, estará contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mis hermanos, tenemos al Dios de Jacob, al Dios de Israel, al Dios que honra a los que le honran. Que el Señor le bendiga grandemente. Y si Dios nos da vida, mañana estaremos otra vez aquí. Que Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Un abrazo fuerte para todos.